Título de la lección: Dios o las riquezas. Nuestro texto inicial se encuentra en Filipenses capítulo 2 versos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Será que debemos hacer votos de pobreza como en algunas ideologías extremas y que, por cierto, algunos se aprovechan? ¿O se pueden tener riquezas y es posible servir a Dios al mismo tiempo? ¿Qué decimos de Job, el patriarca? Este estudio tiene el propósito de ayudarnos a tomar las mejores decisiones basadas en la palabra de Dios. En palabras textuales de Jesucristo se nos invita a que tengamos prioridades en la vida, pero la primera y mejor es siempre seguir la directiva, la perspectiva revelada por Dios, y Él y su voluntad deben ser primero y por sobre todo, si queremos llegar a conocerle de veras y estar en paz con Él y nuestros semejantes. Para empezar, una advertencia que está escrita en Lucas 12, versos 20 y 21. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Servir a Dios y servir al dinero son acciones mutuamente excluyentes. Quiere decir que se oponen. Es una cosa o la otra, Dios o las riquezas. Es una ilusión pensar que podemos tenerlo todo a la vez, porque lleva a una doble vida. Tarde o temprano nos alcanzará. No podemos servir a dos señores a la vez. También lo dijo Jesús. Este es uno de los estudios más importantes que veremos. Debemos tomar una decisión y cuanto más tardemos y vacilemos o inventemos excusas, más fuerte será la influencia de la codicia y el amor al dinero que ejercerán sobre nuestra alma. La fe requiere una decisión que será fácil si nos centramos en quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros le debemos. Leemos en estos textos que Cristo es el Creador, quien te hizo con sus propias manos a ti y a mí. Además, extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio, modeló las flores del campo y llenó la tierra con belleza y el aire con cantos. Por sobre todas las cosas en este planeta, escribió el mensaje del amor del Padre. Las cosas materiales en sí mismas no son malas, a diferencia de algunas religiones que enseñan que el mundo material y la materia misma son malos o malvados y que solo las cosas espirituales son buenas. La Biblia valora el mundo material porque Dios lo hizo. A fin de cuentas, el mismo Jesús lo creó. ¿Cómo entonces podría ser malo? Lamentablemente, al igual que con todos los dones de Dios, pueden pervertirse y usarse para el mal. Pero eso no hace que el don original sea malo. La Biblia advierte contra el abuso y la perversión de las cosas que Dios ha creado en este mundo, pero no contra las cosas en sí. Jesús es el Creador y la tierra es una mera muestra de lo que ha hecho. Su capacidad creadora le da una perspectiva única sobre la vida misma y sobre los que viven en ella. Él conoce el valor de las cosas materiales y nos las dio para nuestro beneficio y aún para nuestro deleite. El pecado puede incluso corromper lo bueno de la vida. Dios también sabe qué sucede cuando la humanidad pervierte esos dones, sacrificando por ellas su relación con Dios y su salvación, y convierte esos dones en el único objeto de su vida, pasando incluso sobre su propio cuerpo y su familia. Todos los recursos que tenemos nos fueron dados para ser usados para glorificar a Dios. Contempla la bondad de tu Creador a tu alrededor y aprecia las increíbles bondades del mundo creado. Nuestra vida se basa en prioridades. Primero esto y después aquello. Lo que es primordial, lo irreemplazable, lo que no se puede dejar para después porque podríamos morir,
se llama prioridad uno. Como cristianos creemos que Jesús era completamente Dios y completamente humano. Esta unión de lo divino y lo humano es para nosotros prioridad uno, porque es única en cuanto a lo que es importante en la tierra y lo que es importante para nuestra salvación, para la eternidad. No aceptarlo hace nuestra creencia en Dios vana, vacía, lo que significa nuestra perdición. El hecho de que no podamos comprender cómo fue posible que Jesús tuviera una naturaleza divino-humana no anula esta verdad, así como el hecho de que alguien no entienda aerodinámica tampoco puede impedir que un avión vuele. Aquí hay dos misterios por el precio de uno: la pluralidad de personas dentro de la unidad de Dios y la unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús es verdadera y real, y nos es revelada a través de varios elementos, especialmente de la Biblia. No existe nada de ciencia ficción, nada que sea tan maravilloso como esta verdad de la encarnación de Dios en Jesús. Una de las razones por las que Jesús vino a este mundo fue para mostrarnos cuán amoroso y cariñoso es Dios y cuánto nos cuida a cada uno. Lejos de ser una divinidad fría y lejana, Jesús reveló el verdadero carácter de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, Satanás ha tratado de separar a los seres humanos de Dios, ha tratado de despersonalizarlo, representándolo como alguien que no se preocupa por nosotros. Este enemigo hace todo lo posible por todos los medios para que no lleguemos a conocer ni experimentar la realidad de la bondad y la gracia de Dios. Usa muchas estrategias y engaños. Un amor desmedido por las cosas materiales es una de sus tácticas preferidas para lograr este fin, que funciona muy bien para sus malvados propósitos. Cuando no se conoce bien al verdadero Dios, el pagano religioso viste a su Dios con atributos de maldad humanos, como los antiguos griegos y romanos. Además, también acepta dócilmente y obedece además ciegamente a sus líderes religiosos con su cinismo y terribles maldades. Pero el verdadero Dios es santo, perfecto y bondadoso, como Jesús lo vino a mostrar, y por eso es necesario conocerlo y seguirlo a través de su sagrada revelación, la Biblia, para liberarse de la prisión espiritual en que tiene a la mayoría de personas hoy. Imagínate a Jesús mismo, Dios hecho carne, hablándole al joven rico que obviamente sabía que Jesús era alguien especial. Sin embargo, ¿qué pasó? Permitió que su gran riqueza, su amor por las cosas materiales, lo separaran de la misma persona de Dios, quien era su proveedor de todo cuanto tenía. ¡Qué ilógico! ¡Qué desgracia! El amor al mundo y a las cosas materiales lo cegaron tanto que, aunque estaba triste, esa tristeza no fue suficiente para impulsarlo a hacer lo correcto. Se entristeció porque estaba perdiendo su alma por esas cosas. Aquí vemos que los sentimientos no son confiables para saber que estamos haciendo lo correcto. La vida de Jesús es la forma correcta como podemos asegurarnos de mantener una relación con las cosas que haya en este mundo y el Creador de todo. El endeudamiento no es un principio del cielo, pero Adán y Eva pecaron y la transgresión de una ley implicó la muerte. Así, la humanidad se convirtió en deudora de la justicia divina. Estábamos en quiebra, espiritualmente insolventes, por causa de una deuda que nunca podríamos pagar. El amor de Dios por nosotros puso en marcha el plan de redención. Jesús se convirtió en una garantía para nosotros. La identidad de Cristo como Redentor es lo que revela la transacción más importante jamás realizada. Solo el sacrificio de su vida podía lograr el pago requerido por la justicia divina. Cuando la justicia y la misericordia se abrazaron en la cruz, Jesús pagó la deuda de pecados que debíamos pagar por nosotros. El universo nunca había visto ni presenciado la manifestación de esa riqueza divina que se usó para pagar la redención de la humanidad. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo,
Al darnos a Jesús, nos dio todo el cielo en Él. Así, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente y el alma de cada ser humano. En una palabra, su salvación. Pero asimismo, cada alma, individualmente, uno por uno, debe aceptarlo y vivirlo, seguir de veras a Cristo, para que se complete este plan divino de nuestra redención. No hay otro camino, no nos engañemos, no hay otro modo de salvación. O se toma o se deja, para nuestro bien o para nuestro mal. Los siguientes versículos muestran de qué nos ha salvado Cristo. La palabra griega tetelestai en Juan 19:30 se ha dado en llamar la palabra más importante que jamás se haya pronunciado. Significa se cumplió y es la última declaración que Jesús hizo en la cruz. Su declaración final significó que su misión estaba cumplida y que nuestra deuda se pagó en su totalidad. Él no lo expresó como alguien sin esperanza, sino como quien logró la redención de un mundo perdido. La cruz de la redención revela un acontecimiento pasado, con un efecto presente y una esperanza futura. Jesús dio su vida para destruir el pecado, la muerte y las obras del diablo de una vez por todas. Esto significa que, aunque no lo merecemos, somos redimidos. Vislumbrar las maravillas de la salvación es pisar tierra santa. Cristo como Redentor es la imagen más sublime de Dios. Su interés supremo es redimirnos. Esto revela su amorosa bondad hacia la humanidad y especialmente muestra lo mucho que Jesús valora el hecho de tener una relación con nosotros. Con la justicia saldada, pagada, Cristo dirige su atención a cómo respondemos a su sacrificio divino. Piensa en esto. Cristo pagó la deuda en forma total y plena por todo el mal que tú has hecho, por todo el mal que yo he hecho. Como seres inteligentes, nuestra respuesta es obvia a su amoroso llamado. En su confrontación con el faraón, Dios declaró: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en todo el universo. No existe. Es imposible para las mentes finitas de los hombres comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Aún para la mente más poderosa y altamente educada, este ser santo debe permanecer siempre vestido de misterio mientras vivamos en este planeta contaminado. Dios es sin igual, no tiene comparación. Él piensa, recuerda y actúa de maneras que no comprendemos. No importa cuánto intentemos rebajarlo a Él, a nuestra propia situación mortal imperfecta, como hacen los paganos. Dios sigue siendo Dios. Él es el que hizo cada copo de nieve, cada cerebro, cada rostro y cada característica individual única, y no hay otro. A fin de cuentas, Él es el Creador, y como Creador, sin duda, es distinto de su creación. Los siguientes versículos hablan sobre cuánta diferencia existe entre Dios y su creación. Cuando contemplamos todo lo que Dios es, todo lo que posee y todo lo que hace, es llamativo que pudiera tener competidores. Sin embargo, es así en el sentido de que tiene que competir por el amor y el afecto de los seres humanos. Tal vez por eso dice que es un Dios celoso. Dios creó a los seres humanos para que fuesen libres, lo que significa que tenemos la opción de servirle a Él o a cualquier otro ser inventado por el pecado. Ese ha sido, en muchos sentidos, el principal problema humano: decidir servir a otros dioses independientemente de su forma, en lugar de servir al único Dios digno de servir, a quien creó todo el universo y es el dueño. Por eso, indudablemente, es un Dios celoso. ¿Es posible hoy que Dios esté compitiendo en tu mente con ídolos y pecados todavía? Espero con la ayuda de Dios que no. Pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención, y no solo nosotros pertenecemos a Dios, sino que todas nuestras posesiones también le pertenecen. Vinimos a nacer desnudos a este mundo.
Por nosotros mismos no poseemos nada, sino solo nuestras propias decisiones, nuestro carácter, que definen nuestro destino final. Un elemento central de la mundanalidad, en contraste, es la idea de que somos dueños de nuestras posesiones. Sin embargo, esto es un autoengaño. Cuando los cristianos pensamos que somos los dueños absolutos de nuestras posesiones, creemos algo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Dios, no nosotros, es el dueño de todo. Nosotros somos meramente forasteros y arrendatarios, así como los israelitas vivían en la tierra prometida. Incluso dependemos de Dios para nuestra próxima respiración y también el latido de nuestro corazón. Él es el dueño de lo que creemos que es nuestro. No somos más que sus mayordomos y, como tales, debemos administrar las posesiones tangibles e incluso las intangibles para la gloria de Dios. Todas las cosas pertenecen a Dios. Los hombres pueden ignorar estos derechos divinos, pero nunca podrán anularlos. Mientras Él derrama abundantemente sus bendiciones sobre ellos, pueden utilizar sus dones para su propia gratificación egoísta, pero serán llamados a rendir cuentas de su mayordomía en un futuro próximo. El hecho de que Dios sea el dueño y nosotros seamos los mayordomos exige una relación en la que Él pueda usarnos en nuestra preparación para el cielo y para beneficio y bendición de los demás. Pero los mayordomos infieles pueden restringir el acceso del propietario a sus corazones y a sus posesiones. Como vimos antes, Dios no fuerza su voluntad sobre nosotros. Él nos creó y nos dio posesiones en este mundo para que administremos para Él hasta que regrese. Lo que hacemos con ellas refleja el tipo de relación que tenemos con Él. No somos dueños de ninguna de las cosas que poseemos hoy, sino que todas le pertenecen al Creador. Por eso Dios debe ser nuestra prioridad uno, y antes que cualquier interés en cosas materiales que nos desvíen de Él y nos perdamos. La mayordomía, tal como la entendemos, comenzó cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín hermoso que debían cuidar y gobernar. En este ambiente perfecto debían hacer que el jardín fuese habitable, una tarea que no debió haber sido tan difícil. Dios aprobó la nueva función de ellos y los puso al tanto de su responsabilidad. Cuidar del Edén le daría sentido y traería felicidad a la nueva familia. Los comisionó a gobernar con benevolencia la creación de Dios. Esta responsabilidad no ha terminado. En ese lugar, Adán y Eva debían aprender que Dios era el dueño y ellos eran sus administradores o mayordomos. Desde el principio, Dios quiso que Adán y Eva ocuparan puestos de responsabilidad y confianza, pero no como dueños. Debían demostrarle a Dios que eran fieles a su cometido. Eran felices en su trabajo, su mente, su corazón y voluntad actuaban en perfecta armonía con Dios. En su trabajo no se cansaban ni se fatigaban. Sus horas estaban llenas de trabajo útil y de comunión entre sí. Su ocupación era agradable. La divinidad los visitaban y hablaban con ellos. Se les dio libertad total. Dios era el dueño de su hogar en el Edén. Ellos lo mantenían para Él. Cuán diferente sería nuestra vida si comprendiéramos esto en su totalidad, incluyendo a nuestros gobernantes y líderes religiosos del día de hoy, cuando abunda tanto pecado y corrupción. Por eso es necesario prepararse para una tierra nueva, mejor, donde no habrá más maldad, injusticias, contaminación, dolor y muerte. Solo Jesús es la esperanza y solución final. Debemos conocerlo tanto que será nuestro Dios real, compañero y amigo mientras vivimos en esta tierra, y su Santo Espíritu nos guiará día a día hasta la tierra prometida en el día final. Te deseo lo mejor de esta vida en Jesús, nuestro querido Dios y Redentor. Amén.
Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, eres tú mi Dios, mi buen Creador. Cristo Jesús, vine a esta vida por tu amor. Cristo Jesús, eres mi todo, mi buen Señor. Eres Cristo Jesús, mi destino hacia donde voy. Y vengo de ti, mi origen empezó en ti. Cristo Jesús, solo tengo este tiempo de vivir. Contigo, Señor, a tu lado esto es lo mejor. Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, tus hijos somos, Padre, oh Dios. Cristo Jesús, llena nuestra vida con tu amor. Que sintamos, Señor, el llamado de tu dulce voz. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Con cuerdas de amor, jálanos hasta ti, oh Dios. Y entonces, Señor, nada ni nadie podrá jamás romper esa unión y volver contigo a nuestro hogar. Cristo Jesús, mi vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador.